Cuando llega el golpe, el 24 de marzo del 76, yo había estado en Santiago de Chile, en la embajada italiana, donde había pues 250 refugiados, por lo que me contaban lo que habían vivido. Por lo tanto, yo sabía que un golpe lleva consigo violencia y violaciones de derechos humanos de manera terrible. Por lo tanto, yo al llegar el golpe sabía que habría habido algo. Además, en la embajada había habido una reunión en la que se había dicho que ya el golpe estaba a punto de llegar, que los militares habían informado al embajador y que no habría habido violencia como en Chile, porque era en realidad una operación de policía para eliminar a criminales comunes que asesinaban, secuestraban, robaban bancos, mataban policías, y entonces no habrían aceptado el derecho de asilo, habían reconocido el derecho de asilo. Eso era el punto de vista de los militares argentinos, pero lo sorprendente para mí fue que los diplomáticos italianos lo aceptaran, ¿no? Y bueno, efectivamente lo primero que hizo la embajada fue instalar esas puertas de cristal que impiden a la gente que entre sin explicar la razón, como en los bancos hoy, ¿no? O sea, yo lo que hacía es recibir a quien viniera a mi oficina. Quien llegara a mi oficina, ni siquiera puedo decir quien viniera, quien llegara, porque abajo había policías argentinos de civil, por lo cual no era seguro que llegaran todos. Pero los que llegaban a mi oficina, yo intentaba ayudarlos. Era un problema humanitario, no de ciudadanía. Era un problema de derechos humanos, y los derechos humanos hay que acordarse que son de los seres humanos, no de quien tiene derecho a un pasaporte. Y al poco tiempo empezaron a llegar al consulado dos tipos de personas. Uno, parientes, padres o hermanos de chicos secuestrados que venían para hacer el habeas corpus, o directamente chicos que temían ser secuestrados. Y en ese momento, pero hablamos de unos 10, 15 días, yo me di cuenta que si por una parte la embajada y el mismo ministerio y el gobierno italiano no querían que se hiciera nada para que pudiera molestar a los militares argentinos, por otro lado el gobierno italiano me había dado la posibilidad de hacer algo, que eran precisamente los pasaportes y la repatriación, se dice eso en castellano, ¿no? La repatriación que consiste en el facilitar la vuelta al país de quien está en el extranjero. Entonces esas fueron mis armas principales y me ayudaron porque además cuando venía alguien que estaba perseguido, que ya no tenía dónde ir, porque si no, no hubieran venido al consulado, hablábamos con la persona de lo que se podía hacer y nos dimos cuenta de que había una salida muy accesible, que era a través del aeroparque, porque los militares controlaban mucho Ezeiza, los vuelos intercontinentales, pero en el centro de Buenos Aires aparentemente el control era menos rígido. Eso porque había militares argentinos en Uruguay, ¿no? En el ámbito del Plan Cóndor. Y entonces pensaban que la idea de los militares argentinos era que no se viera desórdenes, que no se viera violencia, que todo pareciera normal. Y entonces al facilitar el salir del país hacia países limítrofes, daba sensación de normalidad
sin quitar la posibilidad de detener a los que llamaban subversivos en el otro país, donde había militares argentinos. Lo que pasaba es que en nuestro caso el chico salía, o pareja, o con lo que fuera, salían con la carta, el documento, ¿cómo se llama? El carnet de identidad argentino, y al llegar exhibían el pasaporte italiano. Y entonces eran ciudadanos italianos. Por lo tanto, iban a la embajada en Montevideo, les tenían ya los billetes preparados y salían para Roma. Si alguien le preguntaba en Montevideo cómo era que tenía un pasaporte tan reciente, decían que en Buenos Aires le habían robado la cartera, los documentos, y que en el consulado se le habían vuelto a hacer. Con lo cual siempre funcionó. Lo que pasaba es que nos fuimos rápidamente dando cuenta de que se volvía peligroso, porque era como si los militares argentinos estuvieran estructurándose cada vez mejor. O sea, yo creo que ha habido gente que ha usado las armas, ¿no? Que ha recurrido al uso de las armas. Pero es como cuando hay una guerra, tú extranjero, no puedes intervenir en una batalla, pero tienes el deber moral de ayudar a quien sobrevive a la batalla y no va a volver a combatir. Ahí ya no eran combatientes los que venían, eran vencidos, ¿no? Era gente que la única posibilidad era ayudarlos a que sobrevivieran humanamente, no militarmente o como fuera. Entonces sí, yo sentía con gran fuerza el deber de dar una mano, pudiéndolo hacer, sobre todo. Siempre fui contrario a las armas y al uso de las armas, pero quien venía a mí era ya no era un combatiente. Si lo había sido, no lo era. Era alguien que estaba huyendo para sobrevivir. No había la voluntad de ayudar porque los militares argentinos habían sido muy listos, habían tenido... los americanos los protegían, evidentemente. Es que yo creo que lo vital era evitar que hubiera refugiados en la embajada. Lo esencial no era evitar que se salvara gente. Eso lo tenía sin cuidado. Que se salvaran o no se salvaran era lo mismo. Lo importante es que no hubiera fricción con los militares. O sea, los militares argentinos no repitieron el error de los militares chilenos, que fue la violencia desatada delante de todo el mundo, y representada en todo el mundo a través de la televisión. Entonces ellos descubrieron esta forma, ellos o quien fuera, no sabemos, esta forma en realidad diabólica, impensable de la desaparición, que era, por eso yo he dicho antes que no amo la iconografía, porque era la manera de hacer lo que querían, mucho más que en Chile, evitando repercusiones en la opinión pública argentina e internacional. Es evidente que los gobiernos sabían, porque los gobiernos, sino porque tenían las embajadas, ¿no? Que en realidad la gente huía para salvar su vida. Entonces eso es lo que no se quería. Pero si alguien, un joven un poco raro, un poco sobreexcitado, un poco emocionalmente instable, conseguía que la gente se fuera, pues ningún problema. Y tampoco le creaba problema a los militares argentinos. Entonces,
dependía de cómo se hacían las cosas. Si tú las hacías sin escándalo, pues podías hacerlo. Lo malo es que la diplomacia italiana, pero no solo la italiana, no tenía estas sutilezas en realidad muy banales, ¿no? Porque yo creo que si la embajada intervenía por alguien, pues lo hacían salir. De hecho, ha habido la embajada de Suecia, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Irlanda, que han intervenido y algo han sacado, siempre en tono menor. Pero la impresión era que siempre había una manera de salir. Había que tener obviamente mucho cuidado, pero que siempre había una salida.